Nosotros desde el IPE para el 2023 ahora esperamos una caída del PBI de alrededor de 0,6%, que es mayor el retroceso de 0,3 que teníamos previsto tan solo hace unos meses en octubre, ¿no? Y con este resultado, con esta caída, la economía registraría su peor desempeño desde 1990, si es que no consideramos evidentemente el periodo de la pandemia. Vamos ahora con lo siguiente, porque ya hablando de economía, que ciertamente tiene que ver este tema de la salud también con eso, porque no todos tenemos la posibilidad, repito, de acceder a un mejor sistema de salud, que ya saben ustedes, el público está colapsado, es decir, no hay medicina, no hay atención, los médicos hacen lo que les da la gana, están en huelga, buscan mejores ingresos, pero no hablan de los tiempos que, por ejemplo, no cumplen, ¿no? Entonces, la gente se está muriendo en diferentes especialidades, hay operaciones que se siguen estancando y así sucesivamente seguimos muriendo a merced de la inacción de quienes controlan este país. Del Congreso no habla absolutamente nada de eso, no hay modificaciones, no hay nadie a quien se le ocurra, ¿no?, hacer una verificación de lo que pasa con el sistema de salud. Al Ejecutivo, el ministro de Salud, la verdad, no sé para qué está hasta este momento. No ha generado mayor cambio. Hablando de economía, estamos con Teodoro Crisólogo, que es economista senior del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Crisólogo? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Crisólogo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, porque es importante en todo caso también hablar de cómo estamos cerrando el año. Ya hay una perspectiva y un recálculo del crecimiento del PBI para este 2023 y ustedes han retrocedido más. Sí, efectivamente, Jesús. Gracias por la pregunta y gracias también por la invitación. En efecto, desde el Instituto Peruano de Economía hemos recortado nuestras proyecciones de PBI para este y el próximo año debido a la mayor debilidad que ha mostrado la economía peruana durante el último trimestre del año, ¿no? Y estoy segurísimo de que buena parte también de los comerciantes, de los emprendedores, están sintiendo un poco esta debilidad en la economía, también un poquito en las dificultades que tiene para poder cerrar una buena campaña navideña en este fin de año, ¿no? Nosotros desde el IPE para el 2023 ahora esperamos una caída del PBI de alrededor de 0,6%, que es mayor el retroceso de 0,3 que teníamos previsto tan solo hace unos meses en octubre, ¿no? Y con este resultado, con esta caída, la economía registraría su peor desempeño desde 1990, si es que no consideramos evidentemente el periodo de la pandemia, ¿no? Y para el 2024 ahora esperamos un rebote de 1,9%, que es ligeramente inferior al 2,1% que anticipábamos hace tan solo unos meses, ¿no? Y como te comentaba, Jesús, buena parte de esta revisión a la baja para el 2023 obedece, primero, a un consumo privado que vino muchísimo menor a lo que se estaba anticipando, ¿no? Digamos, en el tercer trimestre el consumo privado registró su primera caída desde el 2001 y también, digamos, esta revisión a la baja obedece al resultado de octubre de la economía. Recordemos que el día de ayer el INEGI publicó de que la economía peruana durante el mes de octubre acumuló otro mes de negativo, ¿no? Tuvo una caída de alrededor de 0,8%. Y eso evidentemente también pone el último trimestre del año ya en una base negativa prácticamente. Entonces, digamos, estamos viendo de que la economía durante el último trimestre del año ha tenido un desempeño muy por debajo de lo esperado y es por eso que también hemos revisado un poco a la baja estas proyecciones macroeconómicas para este y el próximo año. Pero ¿eso qué significa en el corto plazo? En breve, ¿vamos a salir o no de la recesión? En el corto plazo lo que significa es de que van a haber todavía bastantes dificultades para poder generar empleos, los empleos que necesita la gente, ¿no? En el corto plazo lo que aún estamos anticipando es de que la economía comience, digamos, a mostrar algunas señales de recuperación entre el primer y segundo trimestre del próximo año. Digamos de que va a haber un efecto base que va a jugar a favor de la economía, porque recordemos de que a inicios de este año hubieron algunas regiones que recortaron significativamente sus niveles de operatividad, es decir, habían regiones que operaban, digamos, al 70, al 80% y no operaban, digamos, al 100% de su capacidad instalada por todo este clima de conflictividad, también por por los choques climáticos, ¿no? Y también por los efectos de de la incertidumbre que se ha registrado a lo largo de los últimos 2, 3 años en el país. Entonces, digamos, vamos a ver cierto grado de recuperación, pero el principal punto, o digamos, la principal preocupación debería ser la velocidad de recuperación con la que salimos de la recesión en la que se encuentra el país, ¿no? Ok, Digamos, ese es el principal punto
de preocupación, ¿no? Ok, el Instituto Peruano de Economía tiene una proyección que creo que va de la línea con lo que yo leí ayer con la calificadora de riesgo Moody's, que también tiene cierta percepción. Dicen que, claro, lo que va a demorar es el empleo y esto a la larga puede ser contraproducente porque hay mucha gente que está buscando empleo y está buscando generar algún tipo de ingreso para sus familias y cubrir sus gastos particulares. Ahora, ¿qué dice Moody's? Entiendo yo que ellos señalan eh, que el próximo año vamos a salir de la recesión en verano, dicen, pero vemos que el empleo demorará. Se hace una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué balance hace Moody's sobre el Perú en el año 2023? Dice, ha sido un año bastante difícil en que las presiones han venido por todos lados, tanto internas como externas. El hecho de que el déficit fiscal no se le haya escapado de las manos al Ministerio de Economía y Finanzas es una buena señal de la moderación, pero seguimos a la expectativa de que el 2024 sea positivo, incluso por un efecto base, tiene que ser un mejor año. Ahora, yo no sé aquí si el Moody's hace un correcto análisis cuando habla de que ha habido cierta responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el déficit fiscal, cuando el Consejo Fiscal le ha llamado la atención al ministro por las acciones que se han ido tomando en las últimas semanas. Sí, el Ministerio de Economía probablemente ahorita está enfrentando una de las condiciones fiscales más, digamos, más difíciles que le ha tocado a un gobierno en sus primeros 12 meses, ¿no? Usualmente, digamos, en promedio a los últimos gobiernos desde el 2010 aproximadamente, siempre han gozado de mayores ingresos fiscales, ¿no? Pero lo que le ha pasado más bien a este gobierno es que la recaudación creció tanto en el 2022 de manera extraordinaria que durante el 2023 buena parte de esas ganancias se han comenzado a revertir. Y si Exitosa. a eso le sumas el hecho de que has tenido una economía prácticamente en 3 trimestres negativos, han caído también tus fuentes de recaudación por el lado externo, por menores precios de los minerales, menores precios de petróleo, menores precios, digamos, de algunas materias primas, todos esos factores han derivado, digamos, en una de las mayores caídas de la recaudación fiscal que se ha registrado desde la década de los 80. No son muy pocos los años en los que el PBI y la recaudación cae a la vez en los últimos 30, 40 años, ¿no? El 2023 es uno de esos años. Entonces, digamos de que le ha tocado una condición bastante particular. Y sí, efectivamente, digamos, en este contexto, el MEF no ha podido de alguna manera tener, digamos, una política fiscal tan expansiva como tal vez hubiera querido en la medida de que necesitaba reactivar la economía y a la vez también atender las posibles consecuencias de la emergencia climática, ¿no? Digamos, todas estas obras de prevención, ¿no? Y descolmatación de ríos, este tipo de compras de maquinaria, ¿no? Para poder tener algún tipo de preparación ante alguna contingencia, ¿no? Entonces, digamos de que en cierta medida el MEF lo que ha tratado de hacer es contener un poco el gasto en un contexto donde, digamos, los ingresos fiscales han caído de manera bastante, bastante significativa. Y por ese lado, probablemente es que Moody's reconozca en cierto grado, ¿no? Este control del déficit, porque si uno, digamos, compara el déficit fiscal del Perú frente al resto de países emergentes o el resto de países de América Latina, todavía se encuentra en niveles bajísimos. Es alrededor de la mitad o sea, el déficit fiscal del Perú, ¿no? Es alrededor de la mitad de lo que se registra en promedio de países emergentes o en lo que se registra en promedio de países de América Latina. Entonces, por ese lado, no hay muchos problemas. Pero el problema está, digamos, acá en el ámbito local, cuando, digamos, se comienza a hablar del tema, de que el déficit está, digamos, poco a poco, gradualmente, llegando a niveles que son más altos de lo que hemos estado acostumbrados nosotros. Entonces, por Exitosa. ahí viene un poquito el tema de la preocupación que ha mostrado ayer también las calificadoras de riesgo, ¿no? Esta semana se han producido una serie o se han dado a conocer una serie de temas relacionados con la economía. En principio, ¿cómo ves tú que el Banco Central de Reserva haya bajado una vez más la tasa de referencia a 6,75, ¿no? Y que además se señale constantemente que la inflación está cediendo. Sí, bueno, esa es una de las, digamos, si queremos ver el vaso medio lleno y medio vacío en temas económicos, la inflación es algo que nos permite ver la economía, digamos, con una óptica del vaso medio lleno, porque en la práctica, digamos, una de las noticias más positivas en el ámbito económico es que la inflación ha cedido de manera bastante significativa durante el segundo semestre del año. Hay que recordar de que la inflación casi llega, digamos, a un pico de 9% entre fines del 2022 e inicios del 2023.
y ahora prácticamente va a cerrar el año en alrededor de 3.1 o 3%, ¿no? Una noticia bastante positiva porque eso de alguna manera le da cierto respiro a la capacidad adquisitiva de los hogares. Es decir, los precios están creciendo cada vez a un menor ritmo. Y si es que se recupera la inversión, si es que se recupera la economía, los salarios poco a poco van a poder recuperar o van a comenzar a crecer a un mayor ritmo que los precios y por lo tanto ya los salarios, o mejor dicho, el presupuesto de las familias te va a alcanzar para más cosas, ¿no? En los últimos meses, por ejemplo, hemos visto cómo el precio del limón ha caído de manera significativa, el precio de la cebolla también, el precio de los huevos también, el precio del pollo en algunos lugares, en algunos mercados también han tenido cierto grado de moderación respecto a lo que teníamos a inicios del año, ¿no? Entonces, en cierta medida, digamos, ese espacio que te da el hecho de tener una menor inflación, poco a poco está siendo, digamos, percibido como por el Banco Central de Reserva como un espacio Exitosa. para poder recortar o flexibilizar un poco la subida que registró la tasa de interés para poder controlar las expectativas de la inflación y que la inflación no se vaya de las manos como ocurrió en otros países donde la inflación llegó inclusive a doble dígito. ¿No? En Chile, en Brasil, en Colombia, en todos esos países la inflación llegó a doble dígito, pero en el Perú no. Y eso de alguna manera refleja la manera tan técnica, sólida, con la cual se ha manejado la política monetaria en los últimos 2, 3 años para poder hacer frente a este contexto inflacionario que no solamente afectó al Perú, pero sino que también registró inclusive efectos mucho más perversos, mucho más fuertes en el caso de otros países de América Latina y también del mundo. Mm. Yo tengo aquí un informe, ¿no?, que dice lo siguiente: la recesión económica golpea a todas las familias en los últimos meses, a tal punto que 4 de cada 10 peruanos llegan con dificultad a cubrir los gastos del hogar al final del mes. Esto lo ha revelado el estudio de percepción y expectativa económicas de Perú de Imprenta Research, ¿no?, que ha salido también publicado el día de ayer. De este modo, a partir del ingreso total mensual del hogar y los gastos realizados durante el mes, considerando categorías como alimentos, salud, educación, entre otros, un 42% de los consultados indicó que al cierre del mes llegan con cierta o mucha dificultad. ¿Esto seguirá pasando? Seguirá pasando, Jesús, en la medida que no se revierta la persistente debilidad de la inversión privada. Actualmente el Perú tiene un gran problema. Tiene el problema de que está sumergido en un círculo vicioso de baja confianza, falta de inversiones, menor generación de empleo y por lo tanto las familias en este contexto tienen, digamos, una menor capacidad de compra, una menor capacidad para poder consumir. Entonces, el problema, digamos, del Perú es ese. Si no se revierte ese círculo vicioso, ¿no? Con una mayor confianza, mayor inversión, mayor capacidad de generación de empleo, ¿no? Y por lo tanto también mayores posibilidades de consumo, Exitosa. no vamos a ver todavía esa recuperación de los salarios que se necesita para que lo, digamos, para que las familias puedan llegar de una manera mucho más holgada a fin de mes, ¿no? Digamos, ahorita la percepción de las personas, la percepción de la gente es que en cualquier momento los precios comienzan a subir nuevamente, ¿no? Digamos, va a venir el fenómeno del niño. Probablemente, digamos, vamos a tener unas repercusiones similares a lo que hemos tenido a inicios de este año o a inicios del 2017. Entonces, en general, digamos, esa tendencia ya no debería volver a repetirse en el próximo año de una manera tan explosiva, de una manera tan fuerte, ¿no? Digamos, estas fuertes subidas en las cuales el precio del limón pasa de 2 soles el kilo a más de 15 soles el kilo, ¿no? Eso ya no deberíamos verlo de una manera tan recurrente el próximo año. Entonces, por ese lado, de alguna manera podría las familias tener cierto respiro, Ujú. pero el problema principal es de que no es la inflación. El problema principal es de que si no hay inversiones, los salarios no crecen al ritmo que deberían para poder, de alguna manera, compensar la subida de los precios o, digamos, por lo menos compensarlo, ¿no? Porque lo ideal sería de que crezcan siempre muchísimo más que la inflación, ¿no? Que los salarios crezcan de alguna manera por elevador y que los, digamos, permitan que los ingresos, el presupuesto pueda alcanzar para todas las necesidades que tienen los hogares. Bueno, este tema del incremento del sueldo mínimo vital todavía está en veremos. El argumento era que en contexto de recesión no se podía hablar de este incremento que ayudaría, por ejemplo, a paliar algunas necesidades de la población. Ahora, entiendo yo que esta encuesta de, económica pone mucho énfasis, por ejemplo, en la capacidad de adquisición de las personas en el norte y sur del país, ¿no?, y en personas mayores de 36 años de los niveles socioeconómicos C y D.
Entonces tú no sé si tengas algún tipo Exitosa. de análisis respecto a este problema. En el norte, por ejemplo, por el fenómeno Yaku que impactó fuertemente y en el sur por las protestas. Hasta ahí me quedo yo. ¿Tú qué opinas? Bueno, en el norte ahorita estamos experimentando una situación bastante delicada en el agro, sobre todo en el agro moderno. Algunos consideran, por ejemplo, de que los efectos del Niño, digamos, estuvieron concentrados en la primera mitad del 2023, cuando en realidad se han prolongado hasta ahora, ¿no? Las altas temperaturas que ha registrado el país de una manera muy anómala a lo largo del año han perjudicado el desarrollo y el crecimiento y la floración de diferentes frutales que son, digamos, como que los principales productos de agroexportación del norte, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo en el tercer trimestre del año y hasta ahora también, ¿no? La producción de arándanos ha caído de manera significativa, también ha caído, por ejemplo, la producción de palta, la producción de uva, ¿no? Entonces, esa dinámica poco favorable termina repercutiendo, por ejemplo, sobre los niveles de capacidad de contratación de estos sectores y por lo tanto también, digamos, demandan mucho menos trabajadores y se ve, digamos, afectados las personas por esta menor capacidad, digamos, de la actividad económica para poder generar esos empleos que la población necesita. Entonces, en el norte están viviendo, digamos, esa preocupación o están viviendo esa dinámica y por lo tanto vemos, por ejemplo, lugares como Chiclayo, ¿no? Que registra una caída del empleo de alrededor de 7% en lo que va del 2023. Ahora, me dices también lo del sur, ¿no? En el sur tenemos el caso particular de Puno, ¿no? Puno, digamos, es una de las regiones o una de las ciudades a nivel nacional con mayor caída del empleo. En esta región, en esta ciudad, entre enero y septiembre del 2023, se registra una caída acumulada del empleo de alrededor de 11%, una Exitosa. caída de doble dígito que es la mayor a nivel nacional. ¿Y por qué es preocupante esto, Jesús? Porque Puno, digamos, no solamente es la región donde más ha caído el empleo, sino que también terminó siendo el 2022 una de las regiones más pobres de todo el Ujú. país, ¿no? Cerca del 40% de la población en esa región se encontraba en situación de pobreza al cierre del 2022 y que durante el 2023 se registren menores oportunidades laborales, caída del empleo y por lo tanto también, digamos, un limitado incremento de los ingresos, entonces, digamos como que todo esto configura una situación particularmente negativa y adversa que podría inclusive traducirse en mayores niveles de pobreza y un deterioro de las condiciones de vida, sobre todo de estas personas más vulnerables que te manifiestan, digamos, en estas encuestas, que lamentablemente no les alcanza el sueldo para poder Ujú. vivir Bueno, de la manera que necesitan, ¿no? bueno, no solo Puno, Cusco, ¿no? Que perdió a todo el turismo. Espero que se pueda recuperar para este fin de año, ¿no? Que es sustancial, ese ingreso es Sí, importantísimo efectivamente. para Cusco. La próxima semana vamos a hablar ya con todos los sectores involucrados en la economía de cada región. Eh, y en ese sentido, porque vamos terminando, eh, ¿será necesario un cambio de timón dentro del Ministerio de Economía? Estoy hablando, En general, el IPE, ¿cómo ve el tema de un cambio de ministro? sí, en general, actualmente la política económica está, digamos, como que tratando de utilizar todos sus mecanismos necesarios para poder consolidar, digamos, una recuperación en el corto plazo. El Banco Central de Reserva está moderando poco a poco, digamos, recortando su tasa de interés de referencia y el Ministerio de Economía y Finanzas ha, digamos, puesto en general todas las herramientas o todos los instrumentos a disposición, digamos, de todas las autoridades y de todos los niveles de gobierno para poder tratar de Exitosa. evitar, digamos, de que o mejor dicho, para poder tratar de asegurar de que la política fiscal sea lo suficientemente fuerte para poder contrarrestar un poco la debilidad que ha tenido la economía a lo largo del año. No, en general, digamos, por ejemplo, si es que vemos los tres niveles de gobierno, en el ámbito nacional nada más es donde se registra el crecimiento más fuerte de la inversión pública en lo que va del año. Entonces, si queremos, digamos, de alguna manera encontrar algunos indicadores objetivos, ¿no? De desempeño, por el lado, digamos, del gobierno nacional no viene el problema tanto. ¿No? Digamos, todos los niveles o todos los problemas de subejecución se han concentrado principalmente, por ejemplo, en el ámbito local, ¿no? Donde hemos tenido, lamentablemente, o donde hemos tenido, digamos, a lo largo del año, un problema relacionado al primer año de gestión de autoridades, ¿no? Que tienen siempre, digamos, una curva de aprendizaje que toma tiempo en madurar.
¿no? Entonces, digamos como que si hay que tratar, ¿no? De identificar ciertos puntos o ciertas oportunidades de mejora, probablemente por el lado ejecutivo no tiene, digamos, digamos, tantos debilidades como sí lo estamos viendo, digamos, en otros niveles de gobierno, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver en todo caso cómo van las cosas, pero sí, antes de terminar, Teodoro, sí, y quisiera yo decirle al público en general que hay expectativas positivas para el 2024, pero además todo está amarrado a que el fenómeno del niño no sea altamente destructivo, porque sí, para usar un término coloquial, estamos jodidos. Bueno, lamentablemente, Jesús, digamos, de que el 2023 ha sido un año bastante complejo, pero las perspectivas están apuntando, digamos, a que el 2024 será mejor en dos principales factores. Primero, de que la inflación, digamos, ya no vamos a tener una inflación que pueda bordear el 8 o 9%. Eso, digamos, está descartadísimo, o digamos, es un escenario muy, pero muy poco probable, por decirlo de alguna manera. Inclusive en el escenario de un niño relativamente moderado, ¿no? Sí estamos viendo desde el Instituto Exitosa. Peruano de Economía que la inflación podría retornar tranquilamente al rango meta entre el primer y segundo trimestre del 2024. Y eso es una muy buena noticia en realidad para el consumidor, porque, digamos, después de 2, 3 años donde, digamos, está tenido una inflación acumulada de casi 20%, por fin en el 2024, digamos, como que los costos de vida ya no van a crecer a un ritmo tan, pero tan, digamos, desalineado a lo que usualmente los peruanos hemos estado acostumbrados, ¿no? Una inflación alrededor de 2 a 3%, que de pronto se dispare a 8 o 9%, de alguna manera eso ya no, digamos, lo estamos percibiendo en el 2024. Y por Ojalá, ese lado, digamos, ojalá. va a haber, va a haber, digamos, un cierto respiro dentro de la capacidad adquisitiva de los consumidores, que podría de alguna manera darte la sensación de que el próximo año vas a tener, digamos, mejor posibilidades y, digamos, todo esto va a depender también de que se recupere por el lado, por ejemplo, la inversión privada, ¿no? La economía se recupere por ese lado. Si es que se recupera por ese lado, el próximo año va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, esperemos que sea así, Teodoro. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Teodoro Crisólogo, economista de el IPE, que es una institución importante respecto al análisis de la economía peruana, que siempre estamos consultando para que usted tenga una idea de cómo va la billetera del país y de cada uno de nosotros. Solo nos cuesta esperar a que ese positivismo se dé y que crezcamos, que eso lo merecemos también.